Bueno, pues cuando me digáis. ¿Ya estamos? ¿Sí? Venga, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda y permítanme que en primer lugar me refiera a la situación del transporte escolar en nuestra región. Tal y como informó ayer la consejera de Educación, siempre y desde un primer momento ha sido una prioridad para nuestro Gobierno garantizar el derecho a la educación del alumnado extremeño y con esa premisa hemos trabajado desde el primer día. Con esta finalidad hemos aceptado todas y cada una de las peticiones que en el marco de la ley han sido planteadas por las empresas para que fueran cubiertas las rutas de transporte escolar afectadas. Pero las familias tienen que saber que cada exigencia aceptada venía acompañada de una nueva pretensión, de una exigencia posterior. Las familias tienen que saber que un acuerdo precisa de dos voluntades y que nuestro Gobierno siempre va a cumplir y va a actuar conforme a la ley. Las empresas han llegado a plantearnos exigencias de imposible cumplimiento, tales como que les quitemos la ruta a empresas que han licitado, a las que se les ha adjudicado esa ruta cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido. Esto es lo que nos han pretendido imponer. Llegan hasta el punto de considerar esas rutas como suyas y que debemos quitárselas a aquellas empresas que legítimamente las han obtenido para que se las demos a ellos que no han licitado, a ellos que ni siquiera han licitado. Ante esta situación, desde la Consejería de Educación se ha intentado todo. Se ha acudido a otras empresas de nuestro país para que presten ese servicio y se ha hablado de forma permanente con estas empresas. Se ha aceptado todas y cada una de las pretensiones que querían, siempre aquellas que estaban dentro de la legalidad vigente. Alto y claro, esto no es un problema de dinero. Esto no es una cuestión económica. Nuestro Gobierno asume la responsabilidad. Siempre lo hemos hecho. Desde que llegamos al Gobierno asumimos la absoluta responsabilidad en la prestación de servicios públicos y garantías esenciales. Lo hemos hecho y lo haremos. Pero hay que distinguir entre responsabilidad y culpabilidad. Y nosotros no somos culpables de esta situación. Reitero, hemos aceptado todas y cada una de las pretensiones que, dentro del marco de la legalidad vigente, han pretendido estas empresas. Lo que no podemos hacer es incumplir la ley, es incumplir los procesos. No podemos aceptar pretensiones como a la que me acabo de referir. Quiero trasladar a las familias que vamos a seguir defendiendo siempre el derecho a la educación y la prestación de este servicio esencial. Y para ello vamos a utilizar todas las herramientas judiciales y administrativas con las que contamos y que ya conocen. A este respecto, les puedo anunciar que hoy vamos a interponer un recurso contra el auto que no recogía la medida cautelar que solicitamos para garantizar la prestación del servicio. Y ese auto se ve acompañado de toda la documentación que refleja las actuaciones acaecidas durante el fin de semana, todo lo que hemos hecho durante ese fin de semana para poder llegar a un acuerdo con las empresas y restablecer el servicio lo antes posible. Ese es el único objetivo de nuestro Gobierno, que los alumnos puedan, de una vez por todas, acudir a los centros, puedan ejercer ese derecho a la educación. Con la finalidad de compensar los perjuicios ocasionados por la no prestación del servicio por las empresas de transporte, en la sesión de hoy, en el Consejo de Gobierno de hoy, hemos autorizado nuevas ayudas para las familias afectadas.
No cabe duda de que estas familias están realizando un gran esfuerzo para llevar a sus hijos a los centros escolares mientras se solventa el problema. Por eso, vamos a ayudarlas económicamente, vamos a contribuir a sufragar esos gastos en los que pueden incurrir por esta situación y vamos a minimizar dentro de lo posible el perjuicio causado por la falta de prestación del servicio. Para ello, ¿qué hemos hecho en el Consejo de Gobierno de hoy? Hemos aprobado un decreto ley de ayudas urgentes para alumnos afectados por la falta de transporte escolar durante este curso 2025-2026. Esas ayudas van a consistir en el abono de 0,26 euros por kilómetro recorrido cuando incurren en ese gasto de llevar a sus hijos al centro escolar. Vamos a tener en cuenta dos recorridos por día lectivo, un recorrido de ida y otro recorrido de vuelta entre el domicilio familiar y el centro educativo en el que se encuentren matriculados. Es importante destacar que son ayudas extraordinarias de concesión directa, que estarán operativas hasta que se restablezca la prestación del servicio que deseamos, por supuesto, y trabajamos para ello, se produzca lo antes posible, con la mayor celeridad posible. Desde el día 11 de septiembre hasta el día 19, el único requisito para resultar beneficiario de esta ayuda es ser beneficiario del transporte escolar. A partir del día 22 de septiembre se comprobará de oficio que se ha asistido a ese centro. Cambiando de asunto, pasamos a un ámbito esencial para nuestro Gobierno porque es un fiel reflejo del principio de igualdad, la conciliación. La conciliación de la vida personal y familiar, la laboral y la familiar es una prioridad absoluta para nuestro Gobierno, para nuestro Ejecutivo. Por eso, como bien saben y bien conocen, el curso pasado impulsamos una medida pionera, la gratuidad de las escuelas infantiles para los menores de 2 a 3 años. Como saben, ya lo hemos dicho, no vamos a detenernos ahí. Nuestro compromiso, sin duda, es ampliar este alcance hasta poder hacer gratuita pues, esa educación de 0 a 3 años. En la línea de hoy, lo que hacemos es dar un paso más. Hemos aprobado una convocatoria de ayuda de hasta 200 euros al mes para cubrir los servicios de cuidados de menores entre 1 y 3 años. Saben que el año pasado ejecutamos esa de 2 a 3, ampliamos ahora de 1 a 3 años y seguiremos con 0 a 1 año. Se trata de una iniciativa que es impulsada por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y que cuenta con un presupuesto de 5,2 millones de euros y se hace para cubrir esta escolarización entre el 1 de julio del año 2025 y el 30 de junio del año 2026. La principal novedad de esta convocatoria es que las ayudas van directamente a las familias que lo soliciten y son esas familias las que van a recibir el importe de las ayudas concedidas. ¿Cuándo van a poder pedirlas? Pues las van a poder pedir desde su publicación en el DOE hasta el día 31 de octubre del año 2025. En marzo del 2026 abriremos una convocatoria extraordinaria para aquellas familias que inscriban a sus hijos en los próximos meses. Como saben, aquellas familias que opten por las escuelas infantiles públicas y por aquellas privadas que cuenten con autorización de la Consejería de Educación tienen la misma ayuda, pero en este caso va por otra convocatoria, por la convocatoria de la Consejería de Educación. De este modo cubrimos todo. Garantizamos que todos los alumnos de esa franja de 1 a 3 años, con independencia del centro en el que se encuentren matriculados, puedan beneficiarse de esta ayuda tan importante para esa conciliación y para que principalmente las mujeres no tengamos que ralentizar nuestra incorporación al mercado laboral ni nuestra dedicación. Es una herramienta clave en los primeros años de vida de nuestros hijos. Por otro lado, y dentro de la política de la Junta de Extremadura para mejorar la empleabilidad y garantizar los puestos de trabajo de calidad, les informo que hoy hemos dado luz verde a una nueva convocatoria del programa Escala.
Es una iniciativa que vincula directamente la formación con la inserción laboral y lo hace a través de un itinerario de 18 meses para personas desempleadas. Esta convocatoria está dotada con 37 millones de euros, un 3% más respecto a la convocatoria del año 2024. Otra novedad que incorporamos en este decreto es la exigencia de un mayor compromiso de contratación a las empresas que se acojan a este programa. Antes estaba en un 40%, ahora lo elevamos al 50%. Esto quiere decir que la mitad de los participantes de este programa van a poder acceder a un contrato de trabajo después de su formación. Otra novedad y mejora de este programa es que los grupos de alumnos van a ser más reducidos, van a pasar de 15 a 12. Esto nos va a permitir aumentar la calidad de la formación y llegar a más puntos de la región. El número de localidades también sube de 283 hasta 343 y también ampliamos las especialidades desde las 99 hasta las 130, con el fin de generar lo que siempre hace este Gobierno, que son oportunidades laborales en sectores muy demandados. En esta nueva convocatoria del programa Escala esperamos superar los 1.500 participantes, 1.500 extremeños que se van a formar de acuerdo con las necesidades del mercado y que van a mejorar esa posibilidad de incorporación en el ámbito laboral. Es un programa de un programa que se consolida, como es este programa Escala, pasamos a otro novedoso. Hemos aprobado hoy también en Consejo de Gobierno una partida de 2 millones de euros para ayudar a pymes y entidades sin ánimo de lucro a asumir los costes laborales de los alumnos que cursen formación profesional dual intensiva. Como bien saben, este tipo de formación es una apuesta decidida de nuestro Gobierno, de la Junta de Extremadura, para que los estudiantes extremeños pongan en práctica los conocimientos que han ido adquiriendo en las aulas. Para ello, la colaboración también con las empresas extremeñas resulta fundamental. En esta línea, lo que queremos es ayudarlas a sufragar la remuneración de los alumnos que se formen en ella, que se hace mediante un contrato de formación para el empleo. La FP Dual en Extremadura destaca por su elevado porcentaje de empleabilidad y cada vez son más las empresas que suscriben acuerdos con los centros educativos que la imparten. Las ayudas son de 5,5 euros por hora de trabajo de cada alumno. Vamos a priorizar su concesión a aquellas empresas que formen a nuestro alumnado en ciclos que tengan una escasa matriculación y alta empleabilidad. Con esta medida nos acercamos a modelos europeos que han demostrado tener un gran éxito, que apuestan por esa remuneración del alumnado y por la prolongación de esa parte formativa, porque las empresas participen también en la formación de esos alumnos. Un contacto real, sin duda, con ese mercado laboral. Seguimos con más ayudas, ahora destinadas a proyectos culturales en municipios y mancomunidades. Hoy, en Consejo de Gobierno, hemos autorizado la concesión de 890.000 euros en ayudas a 40 entidades locales para organizar festivales y certámenes de referencia en nuestra región. Les pongo algunos ejemplos de los beneficiarios de estas ayudas. El Festival Medieval de Alburquerque, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, el Alcazaba Festival de Badajoz, el Festival Internacional de Guitarra de Coria, el Festival Internacional de Teatro en la Calle de Villanueva de la Serena o la representación popular muy conocida del alcalde de Zalamea. Estas ayudas garantizan la continuidad de este tipo de eventos, de manifestaciones artísticas que fortalecen nuestra identidad y que sitúan a nuestra región en el mapa cultural nacional e internacional. Por último, les informo de una nueva inversión en las conexiones, esas necesarias conexiones por carretera en nuestra región.
Hemos dado luz verde a la contratación por un importe de 4,8 millones de euros de las obras de mejora de la seguridad viaria en 3 carreteras autonómicas del sur de la provincia de Badajoz. Son la EX 202 en el tramo entre Fuente de Canto, Segura de León y Travesía de Bienvenida, la EX 201 en el trayecto que une el límite provincial con Huelva con Segura de León y la EX 211 que corresponde a la travesía de Peraleda de Saucejo. Estos tramos de carretera presentan un tráfico elevado, muy elevado, y tienen un riesgo muy elevado también de accidentalidad. Para mejorar la seguridad en estas vías se va a actuar en el pavimento y se van a instalar nuevos elementos de señalización y sistemas de contención. Es todo por mi parte. Quedo a partir de ahora, como siempre, a su disposición para responder las preguntas que deseen formular. Muchas gracias. Hola, buenos días. Sobre el transporte escolar, yo quería saber el decreto ley que se ha aprobado, qué dotación tiene o qué cálculo creen que tiene, o el coste diario, lo que se pueda decir. Y luego han decidido recurrir el auto, entiendo que insisten en la vía judicial. Ha dicho que se ha intentado hablar con otras empresas del país. No sé si al final van a confiar en esa vía judicial, esa adjudicación directa, o van a buscar otra solución. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que desde un primer momento lo hemos dicho muy claro, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, judiciales y administrativas, para que los ciudadanos extremeños puedan ejercer ese derecho a la educación, porque eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del derecho a la educación y de la necesidad de que se preste ese servicio público para que pueda ser ejercido. Lo que les he anunciado hoy es la interposición de ese recurso contra el auto que no acuerda esa medida cautelar tan necesaria e imprescindible para que estos alumnos, para que los ciudadanos extremeños puedan acudir a los centros. Hasta ese momento, hasta que se pueda restablecer el servicio, nosotros actuamos. Tenemos que actuar y tenemos que transmitirle a las familias que somos un gobierno entregado, que desde el primer momento, pero no ahora, sino desde nuestra llegada al gobierno en el año 2023, hemos visto la situación del transporte escolar y hemos intentado poner solución a problemas que venían arrastrados de mucho antes. Yo les recuerdo qué es lo que hicimos. En el año 2024 suscribimos un acuerdo marco con todas las empresas del sector, en el que estaban todas las empresas del sector y que suponía un incremento total de 16 millones de euros. 16 millones de euros más. El acuerdo marco anterior era del año 2021 y los precios eran del año 2016. Nosotros actuamos, nosotros respondemos, nosotros ponemos las soluciones encima de la mesa y ahora miramos a los alumnos, miramos a la familia y lo hacemos con la aprobación de ese decreto ley, de ese 0,26 euros, teniendo en cuenta ese trayecto de ida y trayecto de vuelta. Hemos realizado una estimación, Juan. La estimación, si durase durante todo este curso, o por lo menos hasta diciembre, esta anualidad, en el año 2025 será de en torno a 4 millones. Por supuesto que cada día para nosotros es importante y lo que queremos es que ya el servicio se restablezca, pero nuestro Gobierno trabaja con certeza. A nivel presupuestario estamos ahí. Como decía antes, esto no es una cuestión económica, que no engañen a nadie, que nadie piense que esto es una cuestión económica, porque no lo es. Esto no es una cuestión económica, esto es una cuestión de cumplir la norma, esto es una cuestión de cumplir las leyes. Nosotros hemos aprobado hoy una ayuda que tiene ese impacto y la hemos estimado hasta el año 2025 finales, pero por supuesto que lo que queremos es que deje de ser operativa ya, mañana, y así hemos articulado este decreto ley, porque mañana pudiéramos tener este servicio restablecido. Lo que no podemos hacer es aceptar ilegalidades. Lo que como Gobierno no podemos hacer es retirar a empresas que han licitado y que ahora tienen esa ruta, retirarles esas rutas y dárselas a otras que ni siquiera han licitado. ¿Pero qué cobertura jurídica tiene esto? ¿Pero qué respeto a la legalidad? Nosotros sabemos muy bien dónde estamos, ojalá el resto lo supiera también.
Buenas tardes, portavoz. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí. Buenas tardes, portavoz. Para Malas Lenguas, 5.000 estudiantes sin transporte escolar y casi 3 meses de verano sin clases. Las familias se preguntan, ¿no ha sido tiempo suficiente para llegar a un acuerdo con el sector del transporte? Bien, muchas gracias por la pregunta. Un saludo para todos. Como decía, desde el momento en el que llegamos al Gobierno, desde el año 2023, estamos trabajando para que esos alumnos puedan ejercer ese derecho a la educación y estamos garantizando la prestación de un servicio esencial como es el transporte escolar, que es que esto no pasa ayer, que es que estos problemas con estas empresas han venido solucionándose y se han hecho siempre al amparo de la legalidad vigente. Y eso es lo que pedimos para resolver este conflicto. Que realmente examinen las normas, que digan dónde está el problema, que reitero, no es un problema económico, no es un problema de dinero y nosotros resolveremos. Pero lo que no pueden pedirle a un gobierno es que acometa una ilegalidad. Y así están las cosas, pero esto no es falta de previsión ni que no se haya visto durante estos meses, pero si es que desde que hemos llegado lo hemos solucionado. Le vuelvo a recordar las cifras, 16 millones de euros más, que estaban con precios del año 2016, que nosotros llegamos al Gobierno en el año 2023 y que con ese acuerdo marco que suscriben todas las empresas introducimos esa mejora de 16 millones de euros. A partir del acuerdo marco, como usted sabe, tienes que sacar los concursos y las empresas se tienen que presentar y licitar. Si suscribes un acuerdo marco es porque estás de acuerdo con el contenido de ese acuerdo marco, porque luego no hay licitación de esa ruta. Pues eso es lo que debemos plantearnos, o sea, examinamos cada una de las cuestiones, aceptamos todas y cada una de las pretensiones, todas las que sean legales. Lo que no se le puede pedir a un gobierno es cometer una ilegalidad. Habla de 0,26 euros por kilómetro recorrido y contemplan 2 recorridos, el de ida y el de vuelta. Esta mañana hemos estado con varias familias, ellos no contemplan 2 recorridos, contemplan 4. El de ida, el de vuelta al municipio y a las 2 de la tarde lo mismo, el de ida al colegio y el de vuelta al municipio. ¿Qué tiene que decirles? Bien, nosotros queremos, por supuesto, transmitirles que el objetivo prioritario es restablecer el servicio. El objetivo esencial es que cuanto antes esos alumnos puedan desplazarse haciendo uso de ese transporte escolar y para ello trabajamos cada minuto y todos estos días. En esas negociaciones siempre el objetivo prioritario es la recuperación de ese transporte y esta ayuda sin duda es para mostrar que este Gobierno tiene en cuenta la situación y que va a sufragar ese gasto. Esa es la decisión que ha tomado la Consejería de Educación cuando ha calculado las ayudas. Se va a ver exactamente dónde reside ese alumno y esa ida al centro, ida y vuelta al centro. Y la estimación es muy importante y el gasto es relevante. Pero sin duda, de verdad, quiero transmitirlo una vez más, en lo que trabajamos cada minuto es en restablecer el servicio. Gracias. Sí, yo tenía varias cuestiones que ha quedado un poco en duda. Ha señalado que van a presentar un recurso contra la decisión de la semana pasada de los tribunales. A la vez ha señalado que desde las empresas les están incitando, por decirlo de alguna manera, a cometer una ilegalidad. No sé si esto también lo van a llevar a los tribunales porque tendría indicios también y no ha señalado que lo vayan a hacer. He señalado que frente a ese auto que no reconoce la medida cautelar de prestar el servicio, vamos a interponer un recurso y que ese auto se va a ver acompañado de la documentación en la que queda constancia todo lo que hemos hecho durante este fin de semana. Y ahí en esa documentación queda constancia de que hay prerrogativas, hay peticiones como la que acabo de referir, que es que no se puede hacer. Que es que las empresas acuden libremente en el libre comercio, en la libre competencia, en el derecho que tenemos todos a presentarnos a licitaciones, a licitar, y a esas empresas se les han adjudicado una ruta. Se ha llegado a pedir que les quitemos esa ruta a esas empresas que legítimamente las han obtenido. Esa petición es una exigencia que, por supuesto, un Gobierno que cumpla con la ley, que cumpla con la normativa vigente, no puede asumir. Acompañamos a ese recurso de toda esa documentación.
También le quería preguntar, señalan que hay unas ayudas para las familias para que trasladen a sus hijos, pero hay muchas familias que no pueden trasladar a sus hijos y también señalan, por cuestiones de horario, por cuestiones laborales, que tampoco tienen por qué dejar a menores de edad solos en casa con un ordenador. Me gustaría saber, ante esa disyuntiva en la cual las familias lo que están haciendo, muchas de ellas, es no llevar a los niños a clase, incluso pidiendo horas en el trabajo, ¿qué salida tiene? Porque ahora mismo no los están llevando, no tienen ayuda. También el sistema informático o esa educación de teletrabajo no la apoyan las familias, no la apoyan los docentes. Me gustaría saber ahí qué puede hacer la Junta o qué debe hacer la Junta, mejor dicho. Lo he dicho antes, somos conscientes y responsables de trabajar todos los días para que se preste este servicio, pero no somos culpables de la situación. Nosotros, por supuesto que lamentamos que la situación de las familias las vivimos como nuestra. Todos nos ponemos en esa situación y para lo que trabajamos es para restablecer el servicio desde ya, ya vamos tarde, desde ya. Y en esto hemos trabajado, pero es que no ahora, desde que llegamos en el año 2023, con todas las medidas que hemos acometido, con todo ese diálogo con el sector. Lamentamos esa situación, pero nosotros desde el primer momento estamos trabajando para que esto no suceda. A ver qué pasa con esas empresas que firman un acuerdo marco en el año 2024, que suscriben un acuerdo marco, que supone una mejora importante de 16 millones, que ahora lo último a lo que íbamos a acordar implicaba también un incremento, que esto no es una cuestión económica, que esto no es una cuestión de dinero, que esto no es dinero. Lo que no perciben es que esto es un derecho fundamental. El derecho esencial de esos ciudadanos, de los extremeños, a recibir esa educación. ¿Qué más podemos decirles a esas familias? Que estamos a su lado, que por supuesto estamos a su lado y trabajamos para que se restablezca el servicio ya. Y esta línea implica compensar esa situación que sí que algunas de esas familias con las que usted también habrá podido hablar habrán comunicado de que tienen que hacer desplazamiento en coches privados. Pues vamos a compensar ese gasto. Familias que señalan que no es una cuestión económica, igual que señalaba usted, que es una cuestión de responsabilidad y de asunción de competencias y estaban estudiando las medidas legales a adoptar. No sé si les habrá llegado alguna de estas acciones legales porque la estaban estudiando y no sabemos si han tenido ya algún conocimiento al respecto. Pues por ahora no hemos tenido conocimiento, como le digo, responsabilidad en todo lo que hacemos, en la garantía de los servicios públicos de calidad, en que los extremeños accedan a los mismos en todos los ámbitos, ámbito sanitario, ámbito educativo, es lo que hacemos desde que hemos llegado al Gobierno, pero culpabilidad. Vuelvo a repetirles las cifras, por si esto hablan de dinero, son 16 millones, y vuelvo a repetirles que estábamos dispuestos a elevarlo. Aquí hay otras cuestiones y entre ellas esa. ¿Cómo le vamos a quitar la ruta a empresas que ya están prestando ese servicio? Dentro de la legalidad, todas, alto y claro, todas y cada una de las pretensiones de las empresas, todas, dentro de la legalidad. Lo que nuestro Gobierno no va a hacer es acometer una ilegalidad, es actuar fuera de la norma. Creo que nuestro Gobierno ni ninguno, ¿no? Eso espero. Hola, buenas por todo. Las empresas han emitido hoy una nota en la que hablan que se ha incumplido, ¿se oye? Sí. Que se ha incumplido un acuerdo que se había llegado en marzo de 2025. Cuando ha llegado el comienzo del curso, ninguno de esos acuerdos lo han visto plasmado. Y después denuncian coacciones que por la noche han presentado en casa de empresarios. ¿Qué tiene que decir eso? Bien, ustedes saben qué pasó el día 12 de marzo, ¿no? ¿Qué es lo que se firmó? ¿Cuál es ese documento que sale de la Consejería de Educación para evitar lo que ha pasado ahora? Es que esto no es la primera vez que sucede, para evitar lo que ha sucedido ahora, que por supuesto que esos niños puedan ir a los centros educativos en este transporte. ¿Y a qué se compromete exactamente la consejera? Que cuenten la verdad, por favor. Que transcriban ese documento, que difundan ese documento. Se compromete a instar la revisión de determinadas condiciones y siempre, por supuesto, dentro del marco legal vigente.
Si pretende una modificación del acuerdo suscrito por unanimidad por todas las empresas, un acuerdo que no fue impugnado, si pretendes de forma unilateral una modificación del acuerdo, tus servicios jurídicos, los informes de los servicios jurídicos, lo primero que van a decir es que ese tipo de actuaciones no se pueden realizar, que el acuerdo tiene su proceso de revisión y que hay que enmarcarse en ese proceso, en la normativa vigente, la revisión del acuerdo. A eso se compromete la consejera, incumplimientos ninguno, ¿eh? A eso se compromete la consejera, a revisar esas peticiones, a revisar ese acuerdo, a instar esa revisión, pero por supuesto que va de suyo. Es una obviedad dentro del marco jurídico vigente, cuando lo que plantean no es el marco jurídico vigente. Y con respecto a las coacciones, ¿qué interpretan? ¿Qué es una coacción? ¿Identifican como coacción una notificación administrativa? Una notificación administrativa, ustedes lo saben igual que yo, se practica en el domicilio social de las entidades, que revisen dónde han identificado ese lugar a efectos de notificaciones. Son domicilios sociales o domicilios identificados como tal a la hora de practicar una notificación. ¿Eso es una coacción? Sí, quería saber, han dicho que, o me ha parecido entender que en el último acuerdo estaban dispuestos a subir precios, entiendo. Quería saber cuál era el acuerdo que estaba prácticamente cerrado. Sí. También, si en estos momentos se sigue negociando, las partes se han levantado de la mesa, si se han roto las negociaciones, a qué empresas, como decía mi compañero Juan, se está recurriendo a nivel nacional, si es que se está entablando algún tipo de negociación a ese nivel. También hablaba Óscar de las familias, pero los docentes también han dicho que lo consideraban incluso ilegal que se estableciera la enseñanza telemática. No sé cómo ven esta consideración. Y luego, bueno, por parte de ustedes han dicho no somos culpables de la situación, sí responsables. La oposición pide hace días que se cese a la consejera. No sé qué tienen que decir a todo esto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues como les decía, esto no ha sido una cuestión de dinero. No lo ha sido nunca. Nuestro Gobierno actúa y desde un primer momento ve que en determinadas rutas había que actuar y lo hicimos con ese acuerdo suscrito por unanimidad por todas las empresas. Este fin de semana, en esas negociaciones, se acordó también elevar el pago de la categoría B. Pero cuando nosotros ya cerramos un acuerdo, ahora también salen otro tipo de categorías. Esa ha sido la forma de negociar, esa ha sido la forma de reivindicar mejoras, en este caso económicas, que no son, como vuelvo a decir y quiero decirle a la familia, no son el problema. Esto no ha sido un problema presupuestario, esto no ha sido un problema de dinero, esto ha sido un problema de no someternos a actuaciones ilegales, a realizar prácticas ilegales que quedan fuera de la legalidad vigente, que quedan fuera de la ley. La consejera de Educación ha recurrido a otras empresas a nivel nacional para que presten este servicio. Nos comentaba que ha acudido a ALSA, que tiene pruebas, ha acudido a DAMA, distintas empresas que le podemos hacer el relato, se lo pedimos a la Consejería de Educación para que ustedes comprueben, porque lo tiene documentado, cómo ha acudido a estas entidades, a estas empresas, para garantizar ese derecho a la educación de los ciudadanos extremeños y ese derecho fundamental al que todos tenemos, por supuesto, la necesidad de acceder. En cuanto a responsabilidades políticas, nosotros estamos trabajando para solucionar una cuestión concreta. Que otros decidan sacar rédito político de esta situación creo que les retrata. Que lo que hay que hacer es ver cuál es el problema. Reitero, un problema que no pasa a partir del año 2023, un problema previo que nosotros intentamos resolver, a diferencia de lo que sucedía antes, que les pagaban con precios del año 2016, que el Gobierno anterior pagaba con precios del año 2016, que nosotros resolvemos, y lo que nos encantaría es ver una oposición que se sitúa al nivel que tienen y que les piden todos los extremeños, que es que aporte soluciones y que intente trabajar para mejorar esta situación que conocen bien.
Creo que cada uno es responsable de sus actuaciones. Creo que es lo que más he repetido a lo largo de esta rueda. Y ellos, por supuesto, también lo son de intentar obtener ese rédito político de esta situación. A ver, es que desde un primer momento han existido. Lo que hemos sido muy claros. Y en esos documentos hemos sido muy claros. Esto no podemos asumirlo. Como les decía, ojalá se restablezca el servicio hoy. Este Gobierno trabaja para ello. Este Gobierno, por supuesto, que cada día su único objetivo es que mañana los niños puedan ir a los centros en ese transporte escolar. Estamos donde hemos siempre estado, donde siempre hemos querido estar, que es en la solución de los problemas y en aportar soluciones concretas, no promesas. Las hemos cumplido, y están ahí. Lo que no vamos a hacer es comprometernos a ilegalidades. Por nuestra parte, o sea, lo último de los que le puedo informar es de las actuaciones que ha llevado a cabo este Gobierno. Y las actuaciones que ha llevado a cabo este Gobierno ha sido decir que sí a todas y cada una de las reivindicaciones de las empresas y utilizar todas las vías judiciales y administrativas para que el servicio se restablezca. Y la última ha sido la que les he anunciado hoy, interponer un recurso. Vamos a interponer un recurso contra ese auto, pero por supuesto que ojalá que mañana hubiera un acuerdo y se restableciera el servicio. Es que lo que queremos es que los niños vayan a los colegios. Es que es de lo que somos responsables desde el primer momento. Ahora bien, culpables no, ¿eh? Yo no puedo trasladar una información que no conozco a ciencia cierta. Pero repito, contacto es que lo ha habido siempre. Es que desde que llegamos al Gobierno y vimos lo que les estaban pagando. Entonces, en realidad siempre se ha producido que cuando decimos ayer, lo vieron ustedes, que íbamos a comunicar que realmente era posible y a restablecer ese servicio. Y en ese momento, una petición ilegal. Y decimos, esto no, ¿esto qué sucede? Pues ojalá que analicen con sus gabinetes jurídicos, con los letrados que les asesoran, ojalá que analicen lo que están pidiendo y vean que no es posible. Consejera, sí. Atendiendo un poco a lo que explican las empresas del transporte, sí. Ellas ponen como ejemplo lo que ha pasado con ese acuerdo marco sí. que se ha suscrito y luego lo que se ha podido trasladar a la práctica, que es el pago de las tarifas. Sí. Y ponen como ejemplo el periodo que va de marzo a junio. Dicen que había suscrito un convenio marco, un acuerdo marco, sí. pero que luego en las tarifas no se ha visto esa aplicación. Y que qué hacía pensar que si en esos últimos 3 meses no se contaba con lo que se había acordado, se había firmado, ¿por qué iban a pensar que a partir del mes de septiembre iba a cambiar la situación? Dicho de otra manera, con esta exposición en la que acabo de trasladar lo que ellos denuncian, ¿de verdad que el Ejecutivo Regional en junio barruntaba que no iba a haber problemas con el inicio del curso escolar? A ver, a eso que usted me plantea, yo creo que la respuesta es muy simple. ¿Cuándo entra en vigor el acuerdo marco? ¿Cuándo entraba en vigor el acuerdo marco? El acuerdo marco entraba en vigor para este curso escolar, ¿no? Se acuerda previamente, pero esas tarifas entran en vigor para este curso escolar, 2024-2025. Por lo tanto, esas fechas en las que usted indica que no se estaba aplicando es que no podía aplicarse, es que esto tiene un periodo de vigencia y la vigencia es a partir del curso escolar, ¿bien? O sea, esa es la primera respuesta. La segunda, cuestiones de esta índole, como digo, han sido tratadas desde el primer momento, desde la Consejería de Educación, desde el primer momento buscando una solución, desde el primer momento viendo por qué no se presentaban a las licitaciones, 10 licitaciones, desde un primer momento, pero que es que aquí nadie se ha ido de vacaciones, a diferencia de lo que hemos visto en otros y por el buen color de cara que han traído a la Asamblea. Aquí nadie se ha ido de vacaciones, que nosotros no hemos parado de trabajar, pero es que en este caso de la Consejería de Educación es que llevan intentando resolver este problema desde que llegamos, que esto no es una cuestión de ahora, pero de verdad no tergiverse la información que la empresa le da equivocada, es que la vigencia del acuerdo es para este curso,
¿Sí? Perdón. ¿Cuál era? Como les decía, lo más importante es restablecer el servicio, que la presencialidad se recupere lo antes posible, pero ante una situación de emergencia entiendo que la Consejería adopte todo tipo de soluciones. Y ahí estamos, y ojalá los docentes estén también ahí. Gracias.